Bonjour, good morning, buenos días. Este panel trata sobre financiamiento de partidos políticos, transparencia y fiscalización. Es un tema que, como veníamos conversando antes de entrar, quizás está un poco ausente de OGP, pero creemos que es muy relevante. Voy a partir presentando a los copanelistas. Pablo Secchi, a mi izquierda, del Poder Ciudadano, que es el capítulo nacional en Argentina de Transparencia Internacional. Pablo es licenciado en Ciencias Políticas y tiene bastante experiencia en trabajo de financiamiento electoral. Y Carlos Arroyo, de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Es comunicador social, máster en Políticas y Prácticas de Desarrollo. Y también coordina proyectos de transparencia y participación ciudadana, además de una brigada ciudadana de anticorrupción que fiscalizan el gasto electoral. Yo soy María Jara Quemada, soy abogada, directora de Incidencia de Espacio Público, que es un think tank basado en Chile. Y la idea es contar cuál ha sido la experiencia en esta materia en nuestros 3 países del Cono Sur y ojalá poder abrir una conversación con ustedes sobre esta temática que a nuestro juicio es bastante relevante. Así que le voy a partir dando la palabra a Pablo. La idea es que hablemos cada uno alrededor de 10 minutos, un marco general de cómo es el tema en nuestros países, para que después podamos tener una conversación más didáctica con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias María. Efectivamente, antes del panel hablábamos sobre la importancia del tema del financiamiento político, no solo en nuestros 3 países, sino en Latinoamérica y por supuesto alrededor del mundo. Y veíamos un poco que OGP no puede estar quedando al margen de esta discusión y estaba quedando un poco al margen, por eso fue la idea de este panel. Vemos que casi todos, si no todos los temas que estuvimos hablando a lo largo de estos 3 días están fuertemente vinculados con el financiamiento político. Hemos estado en paneles de open contracting, de cómo contrata el Estado, a quién compra, a quién contrata, en diferentes paneles que tienen que ver con partidos políticos, con el buen gobierno, etc. Y vemos que todavía en la agenda de OGP no se refleja este tema tan importante que para nosotros indudablemente está en la base de la corrupción de nuestros sistemas políticos. Partiendo de la idea, por supuesto, de que en muchos casos aquellos que ponen dinero para una campaña política lo hacen de alguna forma buscando alguna retribución, ¿sí? Esta retribución puede ser ideológica, puede ser simplemente porque quieren a un determinado gobierno que vaya en un determinado sentido, que apoye determinadas políticas públicas, o en el peor de los casos, que es el que a nosotros nos preocupa o nos tiene aquí sentados, que tiene que ver con retribuciones que van desde la obra pública hasta lo económico, etcétera, etcétera, una vez que los gobiernos asumen el poder. Un poco el panel, la idea era de avanzar por el lado de qué sucede en Latinoamérica, específicamente en nuestros 3 países, y Argentina obviamente no queda al margen de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo. No voy a decir todos, pero un poco es lo que pienso internamente, y es que las campañas a nivel global en una gran parte de su composición se financian ilegalmente, se financian en forma oscura. Hay mucha gente que, o porque no quiere aparecer por temas políticos, por temas de imagen, y cuando digo personas también digo empresas, o no quieren aparecer por esta razón, o por otro lado no quieren aparecer en las rendiciones de cuentas del financiamiento de las campañas electorales simplemente porque está prohibido por la normativa vigente. Ese es el caso que sucede, por ejemplo, en Argentina, con las empresas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos personas jurídicas. Las empresas en mi país no pueden financiar las campañas durante el periodo de campaña. Si bien pueden financiar a los partidos políticos durante su vida ordinaria, durante el tiempo de campaña no lo pueden hacer. Entonces ya partimos de un problema muy grande, porque si bien las empresas no pueden, y esta es la discusión histórica, si leyeron cualquier manual, cualquier artículo sobre financiamiento, saben que el capítulo número 1 discute sobre quién puede financiar una campaña, el sector privado, y el sector privado si son empresas o personas, o el sector público. Y alrededor del mundo vamos a encontrar un sinfín de posibilidades. En Latinoamérica, por ejemplo,
En Venezuela no puede financiar el Estado, si bien el Estado es el que verdaderamente financia las campañas. En Argentina no puede financiar el privado, cuando digo privado digo empresas, porque sí los ciudadanos, cuando son las empresas efectivamente las que financian las campañas. Y en Perú me parece que hay un caso particular porque se permite el financiamiento estatal, pero no existe verdaderamente en cuanto a que no pone verdaderamente dinero. Entonces podemos encontrar un montón de modelos. Realmente no hay un modelo que sea mejor que otro y es muy necesario adaptarlo a las necesidades de cada uno de los países. En el caso de Argentina, nuestra posición y un poco que es el famoso modelo alemán que nosotros seguimos, nuestra organización siempre recomienda la menor cantidad de restricciones posibles, pero la mayor posibilidad de transparencia. Esto es, que puedan donar las empresas, que puedan donar los ciudadanos, que los tiempos de donación sean flexibles, porque por ejemplo en mi país lo que sucede es que aquellos que pueden financiar las campañas electorales del sector privado, que son los ciudadanos, lo pueden hacer solamente 30 días antes de la elección, lo cual es algo totalmente ridículo, porque las campañas en mi país, si es que alguna vez terminan, empiezan por lo menos en el año calendario. Si se vota en octubre, en enero, en el verano, ya en las playas de la costa argentina empieza la campaña electoral muy fuertemente con cartelería, etc. Más allá de que se dieron grandes avances en Argentina en cuanto a la limitación del tiempo de campaña, pero principalmente al aporte del Estado, esto fue un cambio sustantivo muy importante en los últimos tiempos. Ningún partido político, por ejemplo, puede comprar espacio en televisión y en radio, ¿sí? Y este espacio es entregado gratuitamente por el Estado. Esto ha sido algo muy positivo en Argentina, que le ha permitido a partidos más chicos tener espacios en televisión. Por supuesto no es el mismo espacio el que tienen los partidos grandes del que tienen los partidos chicos. Estos espacios se distribuyen a partir del resultado de la elección anterior, ¿sí? con algunas fórmulas un poquito complejas que no vale la pena explicar, pero ha sido muy positivo en este sentido. Pero por ejemplo, por el otro lado, si bien se limita la compra de espacios en televisión, y nadie puede ir por fuera del sistema a comprar espacios, el Estado lo da gratuitamente, tenemos a un Estado que tiene la posibilidad, y es lo que ha venido sucediendo, por lo menos hasta la elección del año pasado con el gobierno anterior, un gobierno que puede distribuir dinero entre los medios de comunicación para hacer campañas publicitarias. No de campaña política, pero ustedes saben que muchas veces el límite entre la campaña política y la comunicación del Estado en cuanto a rendición de cuentas, etcétera, la diferencia entre publicidad y propaganda verdaderamente a veces el límite es muy finito. Entonces tenemos un sistema que tiene puntos positivos en cuanto a regulaciones exhaustivas. Si uno lee la ley argentina, la verdad que es una ley bastante exhaustiva, pero los legisladores, principalmente cuando sancionaron la ley en 2003, con la reforma de 2006 y la posterior reforma de 2009, fueron creando agujeros en la ley, ¿sí? Nosotros siempre decimos, echa la ley, echa la trampa. Fueron creando agujeros en la ley que fueron permitiendo que los partidos políticos y principalmente el Estado, el que tiene el presupuesto en la mano, tenga lo que se denomina en Argentina la cancha inclinada, ¿sí? Como una cancha de fútbol en la cual un equipo está jugando hacia abajo y los equipos de oposición, para meter un gol, tienen que jugar con una cancha que está inclinada hacia arriba, lo cual hace mucho más difícil el partido. Y esto se profundiza mucho más en Argentina al tener un país federal en el cual las provincias, en la mayoría de los casos, organizan sus propias elecciones, con lo cual se genera una discusión mucho más difícil porque hay una ley de financiamiento a nivel nacional, pero no hay una ley de financiamiento en las provincias. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy candidato a presidente, me saco una foto con él que es candidato a gobernador en una provincia y de esa foto sale un cartel. ¿Quién pagó ese cartel? ¿Yo que estoy regulado por el financiamiento nacional o él que no está regulado por el financiamiento provincial? Y la respuesta es bastante obvia en ese sentido. Me quedan 3 minutos. ¿Sí? ¿Qué estamos proponiendo en Argentina? Estamos proponiendo algunos cambios muy particulares sin intentar hacer una revolución total.
Uno de ellos es que si uno va a ver la rendición de cuenta de los partidos políticos, el 100% de las donaciones dicen que fueron en efectivo. Entonces, alguien donó $30.000 en una campaña política y los partidos políticos nos están diciendo que ese ciudadano fue con $30.000 en la mano, se la dio a un partido político y ese partido político lo utilizó para gastar, lo puso en la cuenta bancaria y lo utilizó para llevar adelante su campaña. Lo primero que estamos pidiendo, y creo que es el punto más importante de los que tenemos, es la bancarización total de los aportes de campaña. Si alguien quiere donar, que lo haga con un depósito yendo al banco, que lo haga a través de una tarjeta de crédito, que lo haga a través de una transferencia bancaria, lo que sea, pero esto va a ayudar mucho a saber quién es efectivamente quien está donando, porque él puede aparecer donando, pero en realidad soy yo el que termina donando. En Argentina se utiliza algo que es una especie de, no sé cómo hace el traductor para decirlo, pero bolseros, ¿sí? Alguien que junta dinero entre diferentes personas. Yo junto el dinero de todos ustedes y voy al partido político y le digo, este es el dinero de ella, de él, etc. Y realmente no se sabe quiénes son los que donan, por eso muchas veces aparece gente en los listados, o que son empleados del Estado, que prestaron su nombre para financiar la campaña, o directamente gente que no sabe que lo está haciendo. El otro tema muy importante en nuestro país es que lo que les decía antes, que la regulación de las provincias acompaña a la regulación nacional, porque si no verdaderamente es muy difícil saber efectivamente quién hace los gastos en una campaña electoral. Y el otro punto importante que estamos pidiendo nosotros, que está vinculado a esto que decíamos antes, de que no pueden donar las empresas, es que se permita a las empresas donar a las campañas electorales, básicamente porque en Argentina son las empresas las que financian las campañas. Los ciudadanos no financian campañas electorales, más allá de algunos en particular, y hay algunas experiencias en cuanto a donaciones con tarjeta de crédito muy pequeñas en Argentina. Verdaderamente son los grupos económicos, como sucede alrededor del mundo. Vimos la campaña de Estados Unidos, son los grupos económicos los que financian las campañas. Entonces, un poco lo que estamos exigiendo es la regulación hacia la bancarización, que es hacia donde va el mundo en cuanto a financiamiento de las campañas electorales. Nadie puede entregar dinero a un partido político si no es por un intermediario que es el banco. Que se genere la mayor posibilidad de financiamiento, pero también la ampliación de la transparencia. No queremos limitar tanto quiénes son los que donan, por supuesto poner límites en cuanto a cuánto pueden donar, que no sean extranjeros, etc., pero ampliar la posibilidad de quiénes pueden donar, pero generando muchísima más transparencia, y después que la legislación provincial acompañe la legislación nacional. Gracias. Yo quería partir más bien por dos cosas, ¿no? Uno, por qué es importante iniciar con la transparencia del financiamiento político, y en segundo lugar, quiénes hacen esta fiscalización o quiénes deben estar a cargo de garantizar que los fondos que reciben los partidos políticos deben ser transparentes, y sobre todo porque la relación entre gobierno y partido político es inmediata. No existe gobierno si no existe algún político en determinado momento que va a ganar las elecciones y va a asumir justamente la gobernanza o la gobernabilidad o el gobierno de un determinado país, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar bastante claro, porque si no empezamos a recrear nuevas ideas de cómo garantizar el financiamiento político, empiezan los riesgos. Y aquí la preocupación peruana, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que nosotros vivimos en un país donde más del 60% todavía de la economía es informal. Segundo, porque tenemos serios casos de minería ilegal en muchos puntos del país. Y en tercer lugar, porque además es un país que tiene alta producción de cultivo de coca. Entonces estamos hablando de que el narcotráfico, la minería ilegal o la tala ilegal, que también es otra actividad criminal, puedan empezar a involucrarse en política. Por una parte, nosotros creemos que ya está pasando esto, y además hay una preocupación inmediata. ¿Por qué? Porque hay una desinstitucionalización, o los partidos políticos están cada vez más fragmentados. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a la descentralización de los partidos,
los partidos políticos ya casi no existen en los gobiernos subnacionales, ¿no? O en las provincias, en los departamentos, donde más bien hay una tendencia, y las últimas 3 elecciones de gobiernos subnacionales las han ganado partidos políticos independientes, no asociadas a un partido nacional, y entonces esto se vuelve más complejo, porque entonces ¿quién está financiando a estos partidos pequeños que tienen mucho más debilidad y además de alguna forma tienen que tener dinero? Y según la ley de partidos políticos, estos partidos pequeños subnacionales no reciben directamente financiamiento del Estado. ¿Cómo funciona el financiamiento desde el Estado en el Perú? Bueno, supuestamente se le tiene que entregar, supuestamente lo digo porque no es efectivo, se le debería entregar el 0,1% de una unidad impositiva tributaria, que es aproximadamente $1.500, digamos, ¿no? Por cada votante. Por cada votante que lograron ante el Congreso o cada partido político, se le debiera entregar ese dinero. Dinero que debiera servir por lo menos para garantizar que el partido político funciona bien, es decir, pagar contadores, locales. Pero evidentemente este dinero, por lo menos en el Perú, no llega a ser realidad. No se les entrega ningún tipo de dinero porque las últimas veces que lo ha pedido la entidad encargada de este rubro, el Congreso y el Ministerio de Economía, se los han denegado. Eso genera mayores limitaciones a saber de dónde está proveniendo el dinero y en qué realmente lo invierten los partidos políticos en el Perú, ¿no? Además, yo creo que del financiamiento hay otras cosas que sí han estado implementando y en ayuda de la tecnología no los partidos políticos, pero sí los sistemas electorales en algunos países, ¿no? Y eso puede darnos una ligera idea de que también es posible aperturar la información del financiamiento de los partidos políticos. Estoy seguro que en la mayoría de los países existen ya estas plataformas donde los candidatos a cualquier tipo de cargo por elección representativa podemos acceder a información de ellos como hojas de vida, estudios, qué tipo de estudios tienen, dónde viven, cuántos son sus ingresos, cuántos son sus bienes patrimoniales, y eso seguramente lo han realizado los organismos electorales en cada uno de los países, pero poco tenemos de cuánto dinero está ingresando a cada partido político, y lo que más nos interesa saber es de dónde viene, ¿no? Entonces, una de las principales salidas es justamente de la bancarización. Ojalá esto ayude. Hay limitaciones fuertes. ¿Por qué? Porque para cualquiera de este tipo de cambios, lo inmediato es tener reformas legislativas. ¿Y quienes reforman la ley? Son los congresistas. Y los congresistas o los parlamentarios pertenecen a un partido político. Realmente los partidos políticos quieren ser transparentes en saber de dónde provienen sus dineros. Van a querer apostar por reformas legislativas donde podamos garantizar la apertura y la transparencia del financiamiento de sus partidos. Eso se hace complejo, entonces sí es necesario, sobre todo desde la sociedad civil, empezar a generar movilización e incidencia ciudadana para que garanticemos que los partidos que nos van a gobernar y cuando están en elecciones sean lo más transparentes posibles con el dinero que reciben a sus organizaciones políticas. Y esto me recuerda una cosa más. Hay un serio problema en cómo vemos al partido político como organización, a las organizaciones políticas. Resulta que legalmente son organizaciones privadas, y al ser organizaciones privadas, estas no tienen por qué rendir cuentas de forma pública, ¿no? Entonces hay que ver la forma también ahí, hay que reformar para ver la forma en que los partidos políticos sean considerados, si no netamente privados, al menos sean considerados público-privados, porque entendemos que ya hay una inversión desde el mismo Estado para poder garantizar su funcionamiento, esperamos que eso se dé pronto, pero además sí reciben financiamiento privado en todas las elecciones, ¿no? Al no saber con exactitud de dónde proviene la mayor cantidad de dinero, es necesario también pues, no saber definir, ¿no? Si se limita hasta qué límite de fondo se puede permitir a una persona donar a un partido político o recrear
lo que mejor se adapte al contexto y liberar que no haya un límite para saber realmente quiénes están financiando, sin importar si son empresas o personas privadas, pero garantizar de dónde está viniendo ese dinero, ¿no? Yo con eso terminaré la primera parte. A lo mejor en la segunda conversamos un poco de qué hemos estado haciendo desde la ciudadanía para transparentar los fondos y dar ideas de qué cosa puede hacer también nuestras entidades electorales en cada uno de nuestros países. Abril de este año era del año 86, que fue hecha en dictadura, por lo tanto la visión de los partidos políticos era esencialmente de desconfianza y básicamente tenían un rol electoral, más que nada. También, como decía Carlos, eran concebidos como corporaciones de derecho privado, por lo tanto no muy sujetas a regulación y fiscalización. En Chile, el año 2014, nos fuimos despertando todos los días con un escándalo político nuevo en los periódicos y nos estamos empezando a acostumbrar a verlo esto todos los días. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía yo creo que ha sido bastante notable en el sentido de una indignación grande, quizás no con marchas ni movilizaciones como en Brasil, pero sí bastante indignación, lo que ha hecho que nuestra clase política reaccione, lo que creo que también marca una diferencia con algunos países de la región. Y se ha llevado a cabo una agenda que se sigue discutiendo, bastante ambiciosa de reformas en temas de probidad e integridad. Uno de los primeros casos que nos enteramos fue efectivamente uno de financiamiento ilegal a partidos y a campañas. Y yo creo que lo que más llamó la atención fue que los partidos de izquierda, que fueron los que más sufrieron la dictadura en Chile, estaban siendo financiados por una empresa del yerno de Pinochet, del dictador, que había sido expropiada. Una empresa que era pública, estatal, y había sido expropiada durante la dictadura y entregada a su yerno, que ahora es una persona con muchos recursos, y eso yo creo que fue muy fuerte tanto para los partidos de izquierda como para la ciudadanía de ver. Entonces esto llevó a que el tema del financiamiento de la política fuera central en la discusión de la reforma en Chile, y a partir de abril de este año, como les contaba, tenemos nuevas leyes de financiamiento a campaña con restricciones bastante más fuertes que tienden a una transparencia y a una fiscalización y sanciones con la idea de, uno, lo que decía Pablo, nivelar la cancha entre los partidos políticos y entre candidatos, y también evitar una captura ya sea del Estado, de los partidos políticos o candidatos, o de los privados, como veníamos viendo que estaba ocurriendo en Chile. Esta nueva ley, habían habido dos intentos de modificar la ley de partidos políticos desde el año 86, habían ingresado dos proyectos de ley, los cuales nunca avanzaron nada en su discusión, lo que demuestra que no había una real voluntad política de modificar, como decía Carlos, ¿quiénes son los que modifican estas normas? Los propios interesados, entonces es muy complejo. Entonces en Chile tuvimos la fortuna, por así decirlo, de que estos escándalos y la indignación de la ciudadanía puso a los partidos políticos y a los parlamentarios en una situación donde tenían que verse obligados a regular de una manera que quizás en un periodo normal no lo habrían hecho. Entonces, por primera vez en Chile tenemos una ley donde, por ejemplo, las empresas ya no pueden financiar la política. Es una discusión muy larga, en Chile se ha tenido, y a pesar de que recién en abril aprobamos esto, algunos centros de estudio y empresas siguen poniendo en el debate la necesidad de que ellos puedan financiar la política. En el espacio público nosotros estamos totalmente en contra de que lo hagan. Yo no tengo problemas que un empresario a título personal lo haga, pero no las empresas. Porque honestamente, ¿cuál es el fin de una empresa? Y que yo no lo veo como algo negativo, pero el fin de todo lo contrario de una empresa es maximizar sus utilidades. Por lo tanto, el fin de financiar a la política va a estar muy relacionado a eso. Entonces, yo creo que hay que separar a la empresa del empresario como persona. Se pusieron topes. Antes todo el financiamiento era privado. Ahora, primero que nada, hay financiamiento del Estado por primera vez, lo cual es muy impopular y a la ciudadanía no le parece correcto de que con sus impuestos financiemos los partidos políticos. Nosotros consideramos que es necesario, es mejor que lo financiemos todos, a que lo financien solo algunos privados, y tienen un rol esencial en nuestra democracia, pero sí asociado también a ciertos deberes de transparencia, de democracia interna y mayor fiscalización. Se pusieron topes también, o sea, no se puede donar todo lo que yo quiera, porque también habían partidos que
tenían algunas personas que tenían muchos recursos que básicamente los financiaban completamente y también eran como caudillos de los partidos, tenían totalmente capturado el partido político. Y una total transparencia. A diferencia de lo que pasa en campaña, donde en campaña hay un pequeño monto que uno puede donar de manera reservada, pensando en funcionarios públicos, en periodistas, en fin. En el caso de los partidos políticos hay total transparencia de las donaciones. Y además se les obliga a ellos a, de manera trimestral, en su sitio web, estar dando información a la ciudadanía, que vamos a ver esta información por primera vez en el mes de enero. Dan información sobre todos los aportes que ellos reciben de manera diferenciada, es decir, esto es del Estado, esto viene de los militantes, esto viene de personas que no son militantes y en que gastan con bastante detalle. Esto lo gasto en actividades de capacitación de dirigentes, esto lo gasto yo en difusión, esto lo gasto en campañas electorales. Por lo tanto, la ciudadanía va a tener más herramientas también de fiscalización. Otra novedad que yo creo que es bastante positiva es que el Consejo para la Transparencia, que es el organismo autónomo en Chile, del Estado, pero autónomo, encargado de la aplicación de la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública, está dictando instructivos de cómo los partidos políticos deben publicar esta información y además también en el portal único de transparencia del Estado se está publicando esta información, entonces la ciudadanía puede ir a un solo portal a buscar toda la información. Que yo podría decir como preocupante, bueno, no tenemos esta información en datos abiertos. En Chile es algo que estamos avanzando lentamente, por lo tanto hay algo que tenemos que hacer para mejorar la fiscalización, que es abrir esos datos. El sistema de donaciones está establecido eminentemente bancarizado, o sea, a través de una cuenta única que tienen que tener los partidos, solo se pueden hacer las donaciones por ahí. Pero tenemos serias dudas de que esto en la práctica vaya a ocurrir 100%, porque hay una tendencia a muchas veces hacer bingos, no sé si eso es algo que ocurre en todos los países, pero hacen bingos, a veces como algunas cenas bailables, para recaudar fondos donde se hace un poquito más difícil de controlar. La capacidad de fiscalización del órgano electoral, el servicio electoral en Chile, es autónomo. Sin embargo, la manera de nominar a las personas que están ahí tiene su politización. Son propuestas por el presidente o la presidenta de la República y ratificados por el Senado. Por lo tanto, se tiende normalmente a que estas personas tengan cierta cercanía con los partidos políticos. De hecho, hace poco se trató de hacer un cambio en una ley antes de las campañas electorales y fracasó. Los partidos políticos no apoyaron al gobierno en el cambio y la misma presidenta y el ministro de Interior señalaron, bueno, nosotros pensábamos que tenía el apoyo porque esta propuesta venía del órgano electoral que representa a los partidos políticos. Entonces ahí esas declaraciones suenan preocupantes porque uno dice, bueno, si son tan cercanos los partidos políticos, ¿cómo garantizamos que hay autonomía en la fiscalización de los partidos? Y eso, bueno, eso es lo que les quería contar de Chile. Es una ley absolutamente nueva, estándares nuevos. No fue fácil la discusión en el Congreso. La verdad es que a mí me toca mucho asistir al Congreso a hacer seguimiento de las leyes que tienen que ver con integridad, transparencia, y yo creo que nunca había visto tanta resistencia de los parlamentarios de regular este tema. La opinión pública fue esencial para poder efectivamente avanzar, y hay que ver ahora la prueba de fuego, como siempre está en la implementación, así que ahí vamos a ver qué tal estuvimos en las nuevas reglas y qué avance hay. Muchas gracias.